Bien, jóvenes, entonces, una consecuencia del escándalo de la consolidación va a ser que muchos políticos, como por ejemplo Domingo Elías, hicieran publicaciones en los diarios como por ejemplo El Comercio, criticando al gobierno de Echenique por el mal manejo de los fondos del Estado, por manejar mal la plata del Estado peruano y por permitir que muchos criollos, hacendados, comerciantes, se repartan el dinero y no haya una supervisación perdón, o una fiscalización eh, muy importante o muy eficaz en cuanto a los documentos que significaban el préstamo, ¿ya? Para pagarle la deuda interna. Entonces, por eso, simplemente por criticar a este gobierno de Echenique, este presidente los deporta. El presidente Echenique deportaba a todos aquellos que lo criticaban. Por ejemplo, deportó a Domingo Elías. ¿Qué deportar? Lo sacó del Perú, lo botó del Perú, por criticar su gobierno. Entonces, estos hechos alimentaron o generaron el estallido de una guerra civil. ¿Quién se rebela o se subleva contra el gobierno de Rufino Echenique? Ramón Castilla. Ramón Castilla, el expresidente del Perú, su ex amigo, su ex aliado político, se rebela contra Echenique, iniciándose una guerra civil en el Perú. Recuerda que una guerra civil es una guerra entre dos bandos dentro de un país, ¿sí? En este caso sería el bando de Ramón Castilla, su ejército, que fue apoyado él por los liberales, como por ejemplo José y su hermano Pedro Gálvez, ¿ya? Iniciando una guerra civil contra Echenique. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa para que Ramón Castilla se rebele contra Echenique? El escándalo de la consolidación, la falta de una supervisión, de una fiscalización adecuada de los documentos que comprometían el pago de la deuda interna. ¿Sí? Por eso se rebela Ramón Castilla contra Echenique. En el transcurso de esta guerra, en 1854, el presidente Ramón Castilla, para ganar popularidad, ¿sí? Ganarse el apoyo del pueblo, en otras palabras, decreta las siguientes medidas en 1854. Primero, en el 5 de julio de ese año, de 1854, en Ayacucho, Ramón Castilla decreta la abolición o la eliminación del tributo indígena o de la contribución indígena o contribución personal como se le llamaba en esa época. ¿Por qué hace esto Ramón Castilla? Primero, porque había plata proveniente de la venta del guano. Entonces, se podía ya decretar la eliminación del tributo indígena. Abolir significa eliminar, ya, eliminación del tributo o de la contribución indígena. Los indígenas ya no iban a pagar este impuesto, este tributo, ya. Entonces, por eso es que muchos indígenas dijeron, oye, qué bueno el presidente, qué buen presidente tenemos, o mejor dicho, qué bueno Ramón Castilla, hay que apoyarlo. Y por lo tanto muchos indígenas comenzaron a apoyar a Ramón Castilla en su ejército contra Echenique. ¿Qué más hace Ramón Castilla? Ya en diciembre, el 5 de diciembre de 1854, en Huancayo, Ramón Castilla decreta esta vez la abolición o la eliminación de la esclavitud, libertad a los esclavos negros, ¿ya? Ganándose también el apoyo de los esclavos para pelear contra Echenique. Esto recuerda fue en Huancayo, ¿sí? De esa manera, Ramón Castilla alimentó su popularidad, su apoyo del pueblo contra Echenique y finalmente Ramón Castilla derrota a Echenique en dos batallas. Primero en Huancavelica, en la batalla de Isuchaca, y luego en la batalla de Las Palmas, en Lima, acá en Lima, en enero de 1855. Llegando al poder
Ramón Castilla por segunda vez, pero esta vez por golpe de Estado. ¿Golpe de Estado a quién? A Echenique. Recuerda, en esta caricatura podemos observar en el centro a Ramón Castilla y primero en la parte derecha podemos ahí que está haciendo Ramón Castilla está cortándole las cadenas a los esclavos africanos, lo cual significa pues la libertad para ellos, la eliminación de la esclavitud. Y acá podemos ver que Ramón Castilla está dándole la mano a un indígena, diciéndole pues que ya no iba a pagar la contribución indígena o la contribución personal. La eliminación de la esclavitud y del tributo indígena solo fue posible gracias a los ingresos provenientes de la venta del guano. ¿Sí? Recuerda, entonces por vender este recurso, ¿ya? Teníamos mucha plata y por eso se eliminó la contribución personal y se dio libertad a los esclavos, que no fue mucha libertad que digamos, porque en realidad Ramón Castilla pagó a estos dueños de estos esclavos. Les pagó un promedio de 300 a 400 pesos por cada esclavo. ¿Sí? Por cada esclavo, el gobierno de Ramón Castilla pagó al dueño de este esclavo, al amo, entre 300 a 400 pesos peruanos, ¿sí? Entonces no podemos hablar de una libertad plena, ¿no? Sino que fue comprada prácticamente esta libertad. Bien, jóvenes, espero me hayan entendido. Muchas gracias.